Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy relevante para nuestro sistema jurídico mexicano, que es el inicio de la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. Para este tema tenemos el gusto de contar con un panel de lujo. Tenemos dos expertas y un experto sobre el tema, y me da mucho gusto en primer lugar presentar a Fabiana Estrada Tena, quien con una trayectoria de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación, y hoy es Coordinadora General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y ha sido Secretaria de Estudio y Cuenta en el Alto Tribunal, destacándose por la emisión y proyección de sentencias emblemáticas en materia de protección de derechos humanos. Bienvenida, Fabiana. Muchas gracias, Roberto. En segundo lugar, presento a Alejandra Martínez Verástegui, investigadora jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales, también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sus áreas de investigación se encuentran el precedente judicial, la protección judicial de los derechos humanos y el control de convencionalidad. Bienvenida, Ale. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Buenos días. Buen día. Y finalmente también me da mucho gusto presentar a Rodrigo Camarena González, profesor de tiempo completo en el Departamento Académico de Derecho del ITAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son las teorías del precedente judicial, las migraciones constitucionales, la globalización del derecho y los derechos de los pueblos indígenas. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con Fabiana y Alejandra. Un abrazo a los tres. Gracias, Rodrigo. Pues el gusto es nuestro. Me gustaría, como para empezar este bloque, Fabiana, digamos que se trata de dar una introducción general al tema sobre la 11ª época, de dónde venimos y qué son las épocas del Semanario Judicial de la Federación y cuál es su relación con la jurisprudencia. Bueno, el Semanario Judicial de la Federación es una publicación que cuenta ya con 150 años de historia. Es el medio oficial de difusión de los criterios y de las sentencias y de las tesis del Poder Judicial de la Federación. Hoy en día es una publicación digital, pero pues evidentemente comenzó siendo una publicación periódica y en este sentido, al ser una publicación periódica, comenzó a agruparse su emisión en grandes periodos que tenían en común diversas características relativas a la manera en que debía integrarse o sistematizarse la jurisprudencia. Siendo una publicación tan antigua, las primeras épocas, de la primera a la cuarta, es lo que llamamos las épocas históricas del Semanario Judicial de la Federación, son las que se llevaron a cabo durante la vigencia de la Constitución de 1857, y ya de la quinta época a la 11ª, bajo la cual estamos hoy, bueno, es bajo la Constitución de 1917, y cada época responde a un gran periodo marcado por ciertas características fundamentales. Los cambios de época se han suscitado en función de grandes reformas fundamentales que han hecho necesario introducir cambios en la manera como se difunde la jurisprudencia. La octava época, por ejemplo, obedeció a la creación de los tribunales colegiados de circuito. La novena época obedeció pues a la gran reforma sobre justicia constitucional, que reformuló las competencias de la Corte y la constituyó como Tribunal Constitucional. La 10ª época se marcó, dio inicio con motivo de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo. Y la 11ª época, que dio inicio recientemente, el 1 de mayo de este año, obedece a las reformas constitucional y legales de este año, que reconfiguran también o que modifican tanto la estructura del Poder Judicial como sus competencias. Gracias, Fabiana. Bueno, Ale, ya mencionaba Fabiana las épocas y bueno, venimos de la 10ª época, acaba de concluir, estamos iniciando la 11ª época de la cual vamos a hablar, pero para poner en contexto al público que nos escucha, ¿cuándo empezó la 10ª época y qué fue lo que distinguió a la 10ª época respecto de otras épocas anteriores?
Gracias, Roberto. Pues bueno, buenos días y muchas gracias a todas las personas que están siguiendo la transmisión. Y es para mí pues un verdadero honor y un gusto además compartir este espacio con Fabiana y con Rodrigo. Gracias a todos y a todas. Bueno, en la 10ª época es muy importante porque además implicó, me parece, un cambio sustancial en la protección de los derechos humanos. Esta época obedece, como ya lo mencionaba Fabiana, a un cambio muy importante, por eso se creó, a un cambio muy importante a nivel legislativo, porque fueron aprobadas en el 2011, en junio de 2011, reformas a la Constitución, tanto en materia de amparo como en derechos humanos, que estas reformas lo que hacen es reforzar la protección de estos derechos, ¿no? Entre otras cosas, y creo que una de las más importantes es que justo estos cambios constitucionales colocaron a las normas de derechos humanos establecidas en tratados internacionales, no solamente, o sea, las que están en la propia Constitución, sino también las que están establecidas en tratados internacionales en la cúspide del ordenamiento jurídico, y además establecieron mecanismos de aplicación y de interpretación de estas normas, pues que las fortalecen. Además, bueno, se modificaron en esta reforma algunas de las atribuciones de la Suprema Corte, como por ejemplo la posibilidad de que la Corte verifique la constitucionalidad y la validez de los decretos de suspensión o restricción del ejercicio de los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Además, bueno, creo que es muy importante esta 10ª época por el desarrollo jurisprudencial, repito, pero también la Corte ha dado sentido a la reforma, dotando de contenido a los derechos humanos, ¿no? Para que precisamente estos cambios legislativos tengan un verdadero impacto. Creo que de las cosas más importantes es que la Corte estableció que existe un bloque de constitucionalidad que constituye pues el parámetro de regularidad de todo el ordenamiento jurídico, y que pues todas las normas y actos deben estar conformes con este bloque, que no solamente dentro de este bloque se encuentran normas de derechos humanos de fuente nacional, sino también normas de derechos humanos de fuente internacional. Además, la Corte en esta 10ª época, y para dar sentido a estas reformas, pues determinó también que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para todos los jueces del país, lo cual también es un cambio muy importante, y desarrolló, me parece de manera inédita, los derechos humanos, precisamente con todas estas herramientas, utilizando el control de convencionalidad, estas herramientas interpretativas y además estos cambios constitucionales, pues, por ejemplo, para evitar o para prevenir la discriminación, se han tutelado de una manera muy importante los derechos de la diversidad sexual, se incorporó el modelo social de discapacidad, se han protegido además los derechos de los pueblos indígenas de una manera también muy importante, por ejemplo, su derecho de consulta, el derecho a contar con un traductor o un intérprete. En temas penales también, pues se han desarrollado muchos derechos como la protección consular, como el derecho de defensa, la prohibición de la tortura, entre otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en temas también muy progresistas como en derecho a un medio ambiente sano, la Corte pues ha fortalecido los derechos de acceso a la información y la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Entonces, me parece que es la época del desarrollo de los derechos y que responde precisamente a estos cambios tan importantes a nivel constitucional. Rodrigo, ya mencionaba Ale sobre algunas temáticas que ha abordado la jurisprudencia de la Suprema Corte en la 10ª época. ¿Te gustaría ahondar en algún punto o en algún derecho humano que haya desarrollado con fuerza y que sea de tu interés? Muchas gracias, Roberto. Además de los que mencionaba Alejandra, que ya nos dio un panorama bastante amplio, me gustaría resaltar sobre todo el caso del libre desarrollo de la personalidad. Un derecho que en alguna época ni siquiera estaba reconocido por la Constitución, pero a partir de presentes de la 9ª época y después desarrollados en la 10ª época, le han dado un contenido a esa autonomía que tiene el ser humano para decidir si va a contraer matrimonio o no, cuál es la imagen que quiere proyectar, cuál es el género con el que se identifica independientemente del que le adscriba a la sociedad.
qué significa la libertad individual versus la intervención del Estado en cuestiones de salud pública. Por ejemplo, y el caso más sonado, el consumo lúdico de la marihuana. Creo que el libre desarrollo de personalidad es un ejemplo paradigmático de cómo vía interpretación judicial, vía precedente, se ha ampliado su entendimiento, su alcance, más allá de lo que dijera el texto constitucional. Así se generó y así se ha ido consolidando toda una línea que hoy en día permite también, por ejemplo, el divorcio sin justificación, entre otros, ¿no? Ha sido, creo que el ejemplo más claro de desarrollo jurisprudencial de un derecho humano. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente, de hecho, la Suprema Corte este lunes que acaba de pasar, pues hizo ya la declaratoria general de inconstitucionalidad y marcando pues un momento histórico, digamos, yo creo, en nuestra jurisprudencia. Fabiana, además, bueno, conmemoramos los 10 años este año de la reforma de derechos humanos, pero también pues iniciamos una nueva época del Semanario Judicial de la Federación con la reforma recientemente publicada, reforma a la Constitución, muy importante. En términos generales, ¿en qué consiste la reforma de 2021 y por qué dio inicio a una nueva época? Las reformas constitucionales y legales de este año son de un gran calado. Son reformas constitucionales, reformas muy importantes al Poder Judicial de la Federación. Comprenden una modificación de diversos preceptos constitucionales, comprenden la modificación a varios ordenamientos secundarios, la expedición de 2 leyes nuevas, una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la ley de carrera judicial. Es realmente una reforma técnica, una reforma a la estructura, al funcionamiento del Poder Judicial, pero cuya finalidad última es tener un impacto importante en el ejercicio de los derechos. No es una reforma sustantiva como la reforma de 2011 que generó todo este cambio de paradigma en la construcción de los derechos, pero sí es una reforma que va a tener un impacto precisamente en la manera como los operadores jurídicos pueden hacer realidad estos derechos. La reforma se estructura, básicamente se articula en torno a 3 ejes fundamentales. Prácticamente todas las medidas novedosas pueden identificarse con algunos de estos 3 ejes. El primero es el fortalecimiento de la Corte como tribunal constitucional. El segundo es el fortalecimiento, el impulso a la carrera judicial y notablemente la renovación del modelo de formación jurisdiccional con la Escuela Federal de Formación Judicial, encargada de brindar un nuevo impulso a la formación de todos los cuadros jurisdiccionales y administrativos dentro de la carrera judicial. Y el tercer gran eje es el relativo a la defensoría pública. Se refiere a expandir los servicios de defensoría pública, mejorar su calidad, también involucrando a la Escuela Federal de Formación Judicial en la capacitación y formación de los defensores y asesores públicos federales, y el llevar estos servicios de defensoría a todos los rincones del país, ampliar los servicios que brinda. Y diría yo que, bueno, hay todo otro eje que se refiere al combate al nepotismo, combate a la corrupción, dotar de mayores herramientas al Consejo de la Judicatura Federal, pero esto yo pienso que podríamos adscribirlo también al tema de carrera judicial. Ahora, de todo esto, lo que realmente motiva la creación de la 11ª época, la inauguración de la 11ª época, es todo aquello que tiene que ver con el fortalecimiento de la Corte como Tribunal Constitucional. En este sentido, la reforma es heredera, es una profundización de la reforma de 1994, precisamente porque fue esta reforma de 1994 la que dio inicio a esta era que estamos viviendo de la justicia constitucional. Esta reforma profundiza, ahonda en estas capacidades de la Corte como Tribunal Constitucional, y esto es bajo la idea de que contar con un tribunal
constitucional es muy necesario y es fundamental para nuestra democracia, no solo porque es el encargado de defender la Constitución, sino sobre todo de definir, de interpretar la Constitución y de definir para toda nuestra colectividad qué es esa Constitución, qué dice realmente la Constitución. Una vez que la Corte la interpreta, establece las pautas y los lineamientos bajo los cuales todos los operadores jurídicos en el país debemos interpretar, dar contenido a la Constitución, y esa función del Tribunal Constitucional es fundamental para el correcto y para que permee esta visión de los derechos a todo el orden jurídico. Y en este sentido, el corazón de la reforma y de este aspecto de fortalecimiento de la Corte como Tribunal Constitucional es lo que se llama la modificación, la reforma al sistema de creación de jurisprudencia, con la introducción del sistema de creación de jurisprudencia por precedentes. La idea de la jurisprudencia por precedentes es que todas las sentencias de la Corte que obtengan una mayoría calificada de 8 votos en pleno y de 4 votos en sala sean obligatorias para todos los tribunales del país, sin necesidad de reiteración. Una vez que la Corte emite una sentencia con estas mayorías calificadas, las consideraciones, la justificación adoptada para emitir la decisión será obligatoria, y ya más adelante Alejandra y Rodrigo comentarán sobre cuál es el sentido de esta obligatoriedad y qué implica que sea obligatorio un precedente para los órganos inferiores. Pero básicamente esta es la idea, que todas las sentencias de la Corte adquieran de inmediato una eficacia plena ante todos los, para efectos de la interpretación de la Constitución para todos los operadores jurídicos. Y esto va acompañado de un rediseño de las facultades de la Corte que le van a permitir dedicar un mayor tiempo y una mayor atención a la emisión de todos esos fallos. Esto implica quitarle a la Corte una gran cantidad de asuntos. La Corte sigue todavía resolviendo una cantidad enorme de asuntos que le impiden hoy en día enfocarse con mayor detalle en la emisión de las sentencias más relevantes y más paradigmáticas. Entonces diría yo que esta es la estructura principal que da origen a esta 11ª época: el fortalecimiento de la Corte como Tribunal Constitucional a partir de la jurisprudencia por precedente, y para que todo esto sea posible, el desahogo de muchas de las competencias que hasta antes de la reforma tenía a su cargo la Suprema Corte. Pues muy claro, Fabiana, gracias. Es momento de hacer un primer corte. Sin duda vamos a ahondar en los siguientes bloques sobre el potencial que tienen el gran potencial que tienen partes de la reforma para transformar la realidad social, como además pues hay un vínculo también con la reforma de derechos humanos, y ya lo decía Fabiana, con la reforma del 95, y bueno, andaremos también en el tema de precedente. Les recuerdo que estamos platicando sobre la 11ª época y la reforma judicial de 2021. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre la 11ª época, una época que acaba de iniciar en mayo de este año a raíz de la reforma judicial de 2021, una reforma que, como ya nos comentaba Fabiana, pues ha sido y será muy importante para el cambio de nuestro sistema jurídico. Tiene vinculación con la reforma del 95, en la cual la Suprema Corte se convierte en un tribunal constitucional, pero también tiene una relación importante con la reforma de derechos humanos de 2011 que estamos conmemorando. ¿Qué nos puedes decir sobre esta relación, Ale, reforma de 2011, reforma de 2020? Bueno, creo que Fabiana ya destacó la parte que a mí me parece más importante, y es que si bien en la reforma de 2011 la Suprema Corte se consolidó como un tribunal que protege los derechos humanos, no solamente utilizando no solamente normas de fuente nacional, sino también de fuente internacional, y realizó un desarrollo inédito de estos derechos, me parece que en este caso, pues lo más importante es que se fortalece el papel de la Corte
como Tribunal Constitucional. Y en ese sentido, que, bueno, ya lo explico bastante bien Fabiana, pero me gustaría referirme a una parte que creo que para mí es lo más importante de este nuevo papel de la Corte, y es que pues tiene la posibilidad ahora de utilizar el precedente como mecanismo para transformar la realidad social, ¿no? En ese sentido, pues la Corte ahora con esta reforma tiene la posibilidad no solamente de seleccionar casos, que eso es sumamente relevante y bueno, espero que podamos hablar de ello más detenidamente, sino que también, como también lo mencionaba Fabiana, se elimina la reiteración en los asuntos que son competencia de la Corte, y yo también añadiría una cosa, que se ha trabajado en una nueva metodología para entender el precedente y reflejarlo no solamente en las sentencias, sino también en las tesis, que bueno, son el mecanismo de difusión que más se utiliza, ¿no?, de los precedentes de la Corte. Me parece esa una parte sumamente importante, porque esta nueva metodología pues va a permitir, junto con la atribución de seleccionar los casos y junto con el hecho de que todas las sentencias sean vinculantes, pues que realmente los precedentes de la Corte tengan mucho más impacto, precedentes que además, repito, ya son sumamente protectores de algunos derechos humanos. Entonces, me parece que esto es muy relevante, y que esta reforma lo que hace es fortalecer más este papel, y que además no parte de cero, ¿no? Que también es lo que a veces pareciera en los comentarios, como si esta reforma eliminara todo lo que hay, y no es así. Esta reforma lo que hace es tomar, digamos, las experiencias que ya existen y las prácticas que existen dentro del propio Poder Judicial para poder fortalecer el papel de la Corte. Y también hay que decirlo, ¿no? Estas prácticas, que además ya se han venido dando, pues fortalecen también la protección de los derechos humanos y se regulan, ¿no? Me gustaría centrarme, si me lo permites, un momentito nada más en el tema que ya destacó mucho Fabiana, que es el tema de la creación de jurisprudencia, y que tiene que ver con que ya no existe la reiteración, ¿no? Porque esto pareciera o ha generado como mucha preocupación, ¿no? Si ahora con estas nuevas normas pues ya no habrá un grado de certeza en los precedentes de la Corte, y bueno, esto no es así en realidad, y me gustaría comentarlo. La exigencia de que la jurisprudencia sea reiterada pues ha sido común en ordenamientos, sobre todo de la tradición continental, ¿no? Es una idea que viene de Francia y de España, con la idea de la jurisprudencia constante, digamos, y que tiene que ver con la solidez, ¿no? Se habla de solidez de la jurisprudencia, y esto pues fue regulado en el Código de Enjuiciamiento Civil Español y después migró a América Latina, ¿no? Esta idea de que da un grado más alto de certeza el hecho de que se reitere, y que entonces no se van a consagrar, si se reiteran los casos, no se van a consagrar criterios equivocados, o se van a poder rectificar estos criterios. En realidad es primero, en la práctica ya no opera así, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, la Suprema Corte, cuando quiere dictar un precedente vinculante, pues atrae 5 casos y dicta ese precedente vinculante, ¿no? Además, bueno, simplemente me gustaría señalar que esto se confunde con la idea de consolidación de los criterios, ¿no? Los criterios de la Corte, muchos de ellos, aunque no sean jurisprudencia, se citan por los tribunales que están obligados a aplicarlos, y se consolidan de esta manera, ¿no? No necesariamente la reiteración consolida estos criterios, sino la utilización y la aplicación de estos precedentes. Además, la realidad es que cada sentencia, sobre todo viniendo de sentencias del Tribunal Constitucional, pues debe tener un peso sobre la interpretación de la ley. No podemos aislar criterios y que unos estén en la sombra y otros no, y que los tribunales además puedan elegir entre criterios obligatorios elegir entre los criterios persuasivos, ¿no? Y solamente me gustaría añadir que además esto vulnera la igualdad en la aplicación de la ley, porque básicamente ¿Te parece? Dejamos el tema de la igualdad para la siguiente intervención. Gracias. Rodrigo, hay un
tema, para poder entender, digamos, a lo que vamos, digamos, el nuevo sistema de precedente, ¿nos podrías explicar? Ya nos adelantaba el tema de la reiteración, sus orígenes, pero el sistema previo, digamos, el que acabamos de abandonar, ¿en qué consistía? ¿Cómo se generaba la jurisprudencia? Cómo no, Roberto. Muy bien, para platicarles un poco de la diferencia de posibles paradigmas de derecho judicial. En México teníamos esta idea de la reiteración desde la época de Ignacio Vallarta y de Porfirio Díaz. Desde 1882 se tomó la idea de que necesitamos 5 casos en distintas ocasiones para generar un precedente obligatorio o jurisprudencia, más bien en el sentido de la influencia romano-germánica, francesa, de que la jurisprudencia se va generando paulatinamente, y México tenía la peculiaridad de que le puso un número a eso. En Francia se entiende constante, pero eso determina caso por caso cuándo se consolida el criterio. En México se entendió de manera con una regla tasada, que es a partir de 5, ni 4 ni 6. 5 ya es el proceso. Esa idea de reiteración se deja atrás para el caso de la Corte a partir de la 11ª época, donde a partir de un solo caso genera un precedente obligatorio siempre y cuando se reúnen las mayorías calificadas. Ese requisito sigue existiendo, y ahora lo que hay es una distinción en cómo genera precedentes la Corte, en control concentrado, es decir, en acción inconstitucional o en controversia constitucional, o en amparo. Todo se reúne bajo un mismo sistema, una decisión de la Corte con mayoría de 8 personas en el Pleno o 4 en las salas. Eso es obligatorio. En cambio, en los tribunales colegiados se permanece la idea de reiteración. Es decir, un colegiado, un órgano de 3 magistradas o magistrados, tendrá que resolver por unanimidad 5 amparos en revisión o 5 amparos directos o algún otro caso en 5 ocasiones para que eso sea obligatorio para los inferiores. Es decir, un precedente de la Corte obliga a cualquier órgano judicial en la República. Un precedente de los colegiados obligará a los inferiores dentro de su competencia territorial. Ese es el cambio más importante de una jurisprudencia de precedente a una de reiteración. Tomándonos con una sola decisión es obligatorio. Gracias, Roberto. Gracias, Rodrigo. Fabiana, quisieras ahondar en este tema para las personas que nos escuchan. ¿Qué vamos a entender por precedente obligatorio a partir de la reforma? ¿Qué entendemos? ¿Cómo se regula? Ya lo mencionaba Rodrigo de manera introductoria, y si quieras ahondar en el tema. Sí, claro que sí, Roberto, con mucho gusto. Efectivamente, hasta antes de la reforma teníamos 2 mecanismos de creación de jurisprudencia, uno en amparo y otro en controversias y acciones. En amparo, la jurisprudencia se creaba tanto por tribunales colegiados como por la Suprema Corte en pleno y en salas, por reiteración. Y adicionalmente la Corte tenía una facultad, y sigue teniendo la posibilidad de crear jurisprudencia por contradicción, al igual que los plenos de circuito y ahora los plenos regionales. Y existía también un sistema de creación de jurisprudencia por sustitución, que ese desaparece con la reforma. Ya no existe esta posibilidad de que un tribunal inferior acuda a la Corte o a un pleno de circuito a solicitar que, con motivo de un caso concreto que ese órgano solicitante haya resuelto, el órgano que haya expedido la jurisprudencia la modifique. Esto se elimina, me parece que en consonancia con la idea de que la jurisprudencia se crea a través del caso concreto, se crea con motivo de los litigios de los que conocen los órganos jurisdiccionales, y solo ahí es donde debe llevarse a cabo un abandono con motivo de un caso específico. Una de las cosas que puede hacer un tribunal es modificar jurisprudencia previa, pero no en esta manera abstracta con un procedimiento específico que se tenía. El otro mecanismo de creación de jurisprudencia era el de las acciones y controversias, donde con un solo fallo, con la votación calificada, ya se formaban, esas consideraciones eran obligatorias. Ahora, algo muy relevante de la reforma
no solo es el hecho de que se elimina la reiteración, sino también el énfasis en que lo obligatorio es el contenido, las razones que da la Suprema Corte para emitir su fallo, la ratio decidendi. Eso es lo que constituye la jurisprudencia. Esto ya venía, ya era una realidad en el Poder Judicial de la Federación. Realmente las tesis no eran la jurisprudencia, siempre se entendió que la jurisprudencia era el criterio contenido en las sentencias, pero me parece que desde el inicio de esta presidencia ha habido una intención de avanzar hacia la consolidación de este concepto de jurisprudencia como precedente. Ya no es la tesis lo obligatorio, que durante mucho tiempo se consideró que lo que obligaba era la tesis, o simplemente, aunque no fuera así, culturalmente, a lo que se le atribuía obligatoriedad era a la tesis y a su texto concreto, desligado no solo de los hechos, sino prácticamente de la sentencia misma. La tesis adquiría un rango de ley, de interpretación legal, adquiría vida propia, y esto era lo que muchos órganos jurisdiccionales consideraban como obligatorio. Ahorita, a partir de todo, de lo que se entiende ahora por tesis, de la modificación a la redacción de las tesis, y desde el artículo 100, desde la Constitución, que establece que son las razones las que constituyen la jurisprudencia, me parece que es un cambio muy importante y en el que estamos avanzando hacia esa concepción más de precedente. Yo creo que es muy importante enfatizar esto que mencionas, Fabiana, porque digamos, la práctica derivó en la cita a veces fuera de contexto de las tesis o en muchas ocasiones, y ahora pues evidentemente se tendrá que poner atención en las razones, y eso creo que vale mucho la pena enfatizarlo. Ale, ya nos mencionaba alguna distinción, Fabiana, sobre ratio decidendi o viterricta, pero también hay una distinción importante entre precedente horizontal y precedente vertical. Digamos, tenemos que empaparnos de estas nuevas categorías, digamos, para el sistema jurídico mexicano, no nuevas en el derecho comparado, pero ¿cuál es la distinción entre un precedente vertical y un precedente horizontal? Gracias, Roberto. Bueno, básicamente tiene que ver con los órganos que están vinculados, ¿no? Con la estructura del Poder Judicial y qué órganos están vinculados por estos precedentes, ¿no? Se habla de precedente vertical cuando son los órganos que están en escalas inferiores, están vinculados por los precedentes de los órganos que están en escalas superiores, y así funciona el sistema de precedentes pues en todos los países, ¿no? Es un tema de jerarquía. El precedente es un argumento no solamente que tiene que ver con razonamiento, sino también con competencias, es un argumento de autoridad. Y en relación con el precedente horizontal, pues se refiere a la vinculatoriedad de los precedentes de órganos que tienen la misma jerarquía, pero me parece que sobre todo se refiere a la vinculatoriedad, sobre todo en el caso de la reforma, porque esto se enfatiza al que los propios órganos se sientan vinculados por los precedentes que sientan, ¿no? En este caso, la reforma establece muy específicamente, y digo que lo establece porque en muchos de los países esto no se hace de manera expresa, ¿no? Simplemente son prácticas que tienen que ver con la correcta actuación de los tribunales, en los que, digamos que para apartarse de los precedentes, y esto pues la gente que se dedica a la teoría del precedente siempre lo resalta, pues cuando se hace, por ejemplo, un cambio de un criterio debe hacerse de manera expresa y se deben dar razones suficientes para realizar este cambio de criterio. Por ejemplo, aquí, de acuerdo con la reforma, esto se legisla, ¿no? Los tribunales deben dar razones suficientes, la Corte debe dar razones suficientes para cambiar su criterio y hacerlo de manera expresa. Y además, también se establece una regla bien específica en relación con el precedente horizontal, y es que el órgano, aunque cambie de integración, debe respetar estas reglas de modificación del precedente. Y esto es bien importante porque en muchos, sobre todo en los sistemas de civil law, muchas veces los cambios en la integración de los tribunales pareciera que son
un argumento suficiente para justificar un cambio de criterio, y esto no es así, y la reforma hace mucho énfasis en esto, sobre todo para combatir la arbitrariedad, ¿no?, en las decisiones judiciales. Los órganos se definen por su denominación orgánica y competencias y no por las personas que los integran. Entonces los propios órganos deben sentirse vinculados por los precedentes, sobre todo cuando estos precedentes tienen mucha estabilidad. Y un ejemplo muy importante lo vemos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la última vez que se discutió, por ejemplo, el tema del aborto, a pesar de que muchos o la mayoría de los jueces probablemente se pensaba que podían modificar este criterio por su corriente ideológica, no lo hicieron así precisamente porque se sienten fuertemente vinculados por un precedente que ya tiene mucha estabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, los cambios de los tribunales son frecuentes además, y además es muy probable que estos cambios ocurran precisamente cuando se cambia la composición del tribunal, pero si esto fuera un argumento suficiente, un factor suficiente para modificar los precedentes, pues esta regla del autoprecedente quedaría reducida a la nada, y además la realidad es que lo obligatorio no es seguir el precedente, sino justificar de manera clara y robusta cuando se cambia un precedente, lo cual también es importante porque pues los precedentes, las resoluciones se tienen que ir adaptando a los casos concretos y a la realidad social. Gracias, Ale. Y sí, efectivamente, como mencionabas también en una intervención previa que tuve que interrumpir, era también la garantía, ¿no?, de la igualdad en la aplicación de la ley, el respeto del precedente. Pues sin duda una reforma importantísima en tema de precedente. Vamos a hacer un segundo corte, es momento de hacer un segundo corte, pero les recuerdo que nos manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 y a #JusticiaTV. Estamos platicando sobre la reforma judicial de 2021 y sobre la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre la 11ª época, la reforma judicial de 2021, cambios importantísimos para nuestro sistema jurídico como la incorporación del precedente obligatorio de la Suprema Corte. Creo que es necesario, Rodrigo, explicar si hay una relación, digamos, entre el nuevo sistema de precedente en México con el modelo anglosajón o del common law, con el cual normalmente vinculamos la figura de precedente. ¿Nos puedes dar tu opinión, por favor? Muchas gracias, Roberto. Sí, con mucho gusto. Y es un tema muy interesante en términos de precedente y en términos de cultura jurídica. Creo que se tendrá que decir dos puntos. En grado general, creo que sí hay acercamiento, hay convergencia entre tradiciones jurídicas, y creo que será una realidad de cualquier país que tenga un sistema de control constitucional. Es decir, las sentencias de la Corte tienen que tener fuerza vinculante más allá del caso en concreto, porque si no, entonces lo que la Corte diga que es la Constitución en un caso se queda ahí y no se replica en muchos otros casos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en si la Corte dijo que las trabajadoras del hogar tienen derecho a la seguridad social en un caso concreto, que se quede ahí sería violatorio del derecho a la igualdad, del derecho a la seguridad social, de todas las otras personas que se encuentran en la misma situación y que tienen un trato diferenciado e injustificado, ¿no? Entonces, creo que a grandes rasgos eso sería la realidad de cualquier país que toma el control de la Constitución, sea difuso y con la cabeza en la Suprema Corte, o sea concentrado con un único órgano que se desempeña eso. Sin embargo, creo que cuando ya nos metemos a las particularidades, las especificidades, también habrá diferencias que tendremos que ir discutiendo y tomando en cuenta en este tiempo, ¿no? Por ejemplo, hace rato hablaban de las razones o la ratio decidendi. Un debate que ahora seguirá es específicamente qué son esas razones, ¿no? En México, en algún caso, se llegó incluso a rechazar este concepto, ¿no?, de ratio decidendi y de obiter dicta, y decir que no aplicaba a nuestra práctica jurisprudencial. Ahora parece que la tendencia por la reforma es tomar un sistema de razones, pero luego la pregunta sería, ¿qué son esas razones, no? Es decir, solo el resolutivo a la luz de los hechos relevantes, lo que a su vez nos pone a repensar nuestra cultura jurídica, que se descuidan mucho los hechos, ¿no? Somos una cultura jurídica de la abstracción,
hay que ver los hechos y un asunto totalmente político, moral, de la relevancia, ¿no? ¿Por qué algo es relevante a la luz de los principios constitucionales? Y a su vez nos lleva a un tema muy interesante en el constitucionalismo mexicano de por qué las posturas políticas, morales de juezas, de magistradas, de ministros, serán las que le dan contenido al derecho constitucional, ¿no? Creo que ese debate, sin tomar una postura adecuada, apropiada, simplemente observar cuáles son las distintas posturas, es muy interesante, y aunado a todo el cúmulo de prácticas interpretativas que están en la práctica judicial o en la práctica de las litigantes, ¿no? Cómo eso se vincula con otros métodos interpretativos que estamos acostumbrados con la ley, cómo esto se vincula con esa inercia de las tesis. Entonces, para recapitular y dejarlo de manera breve, creo que como regla, en un punto de partida general, la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte como fuerza de precedente creo que es una realidad de la mayoría de los países que se adhieren a un sistema de control constitucional. Ahora, las especificidades de cómo va a funcionar, si es válido, cómo es válido inferir la razón, cuál es el método adecuado, qué significa eso para una separación de poderes adecuada, qué significa para la democracia constitucional, será un debate que necesariamente va a diferir, por el que el caso mexicano es distinto al de la Corte de Estados Unidos, que resuelve 60 casos al año, aquí resuelven 2,000, 4,000, 8,000. Es diferente con una constitución que es reformada cada 2 o 3 meses a una constitución que reforman cada 20 años o que han reformado 20 veces en la historia, ¿no? Todo eso incide por la fuerza del precedente y eso va a generar necesariamente divergencias en el sistema mexicano. Muchas gracias, Roberto. Y sin duda, Rodrigo, y qué bueno que también enfatizas las diferencias, digamos, entre nuestro sistema jurídico y el norteamericano, porque pues creo que para pensar lo que viene, pues es necesario tener en cuenta esas diferencias. Fabián, hay otra reforma, o parte de la reforma también fue una modificación a las controversias constitucionales. En mi opinión, pues tiene un potencial importante de transformación. Tú en otra intervención ya has mencionado cómo utilizando la imagen o la frase, la idea de Roberto Gargarella sobre la sala de máquinas de la Constitución. ¿En qué consiste esa reforma de la controversia constitucional y por qué consideras que es una reforma importante a la sala de máquinas? Muchas gracias. Sí, creo que es una reforma que ha pasado hasta cierto punto desapercibida, pero me parece que tiene un potencial muy importante, un gran potencial. Tratándose de controversias constitucionales, se hicieron varias cosas en la reforma. Primero, se ampliaron los sujetos legitimados. También pueden acudir ahora a la controversia constitucional los organismos constitucionales autónomos locales, que anteriormente existía un debate sobre si la interpretación del artículo 105 permitía admitirlos como sujetos legitimados. Se reconocen expresamente las omisiones como impugnables en la controversia constitucional. Se establece que solo se pueden hacer valer en controversia constitucional violaciones a la Constitución, es decir, que ya no estaría permitido que se hagan valer violaciones a ordenamientos secundarios, lo que también tiene que ver con este fortalecimiento de la Corte como tribunal constitucional, desahogarlo de funciones que no son propias de este tribunal y mandar, digamos que a las entidades federativas cuestiones relativas a la constitucionalidad a la luz de sus constituciones locales y de su normatividad local. Pero la reforma a las controversias constitucionales que me parece más trascendente y con mayor potencial es la posibilidad de que se estudien en controversias constitucionales violaciones a los derechos humanos. Esto no significa que haya una modificación al concepto de interés legítimo para acudir a la controversia. Para acudir a la controversia sigue siendo necesario que el ente legitimado aduzca una afectación o un principio de afectación a su esfera competencial. La controversia constitucional es un mecanismo de defensa de las competencias constitucionales de los entes y órganos legitimados. Pero, y aquí es donde entra el concepto de Gargarella, todas las reformas
Lo que él dice es que las reformas en materia de derechos a nivel latinoamericano no han sido tan eficientes porque se ha dejado de lado la parte orgánica de la Constitución. Siguen las estructuras de organización del poder, siguen siendo las mismas. Esto no se ha reformado y esto impacta negativamente en la manera como se pueden hacer realidad los derechos que ahora se reconocen. Y esto lo podemos ver muy claramente en cómo en la interpretación de la Suprema Corte había esta distinción muy clara y era jurisprudencia obligatoria en el sentido de que en controversia no se podía analizar ningún concepto de invalidez, ningún argumento que tuviera que ver con violación a derechos humanos, porque se partía de esta división tajante entre la parte orgánica, la parte dogmática, y entonces decíamos, cuando estamos en controversia constitucional, estamos hablando de la parte orgánica y no tienen aquí nada que ver los derechos. Pero la realidad es que las competencias y los derechos están íntimamente vinculados. Para muchos derechos requieren el ejercicio de competencias, más bien todos los derechos, incluso las libertades, no solo requieren que no se ejerzan competencias, sino que siempre a través de los deberes de protección es necesario que se ejerzan competencias para proteger las libertades, para satisfacer los derechos económicos y sociales. Y de igual manera los derechos también constituyen evidentemente límites a las competencias. Entonces son conceptos íntimamente ligados. Para definir cuál es la competencia, no podemos omitir analizar el impacto de esa competencia en el ejercicio de los derechos. No podemos analizar violaciones competenciales sin ver la manera en que éstas pueden utilizarse para proteger derechos o deben limitarse para evitar que los violen. Entonces, me parece que esta posibilidad de que ahora en controversias constitucionales se admita el estudio de violaciones a derechos humanos da un gran potencial. Y incluso yo pienso que no valdría la pena explorar la posibilidad, por ejemplo, tratándose de municipios, de sí, a la luz dada la cercanía que tienen los municipios con las personas y dado que todos los ejercicios de sus competencias son para el bienestar de la persona y para el ejercicio de sus derechos, realmente creo que sería perfectamente válido que el concepto de interés para efectos de los municipios pudiera ampliarse para que pudieran plantear violaciones a los derechos de las personas que habitan en su territorio, particularmente en casos en que hay, por ejemplo, violaciones sistemáticas de derechos humanos. Si en un lugar se advirtiera, por ejemplo, tratándose de derecho a la salud, ¿no? Tratándose de derecho a la salud, un municipio advierte que hay una violación sistemática por falta de acceso a servicios mínimos de salud, ¿por qué no estaría ese municipio legitimado para plantear esta situación? Esto todavía no deriva necesariamente de la reforma, pero sí me parece que se abre un camino que valdría la pena explorar para tutelar de mejor manera los derechos. Y sin duda coincido, Fabiana, y bueno, tenemos un precedente muy interesante, la 38-2015, que va por ahí y que creo que vale la pena revisar porque nos hace reflexionar sobre lo que existía y estas posibilidades que se abren con la reforma a la controversia constitucional. Alejandra, hay un tema que dejé pendiente del presente que me gustaría comentar antes de pasar a conclusiones y reflexiones finales. Ya mencionaba Rodrigo el tema cultural, de la cultura jurídica en Estados Unidos, por ejemplo, o países del common law y de la cultura jurídica en México. ¿Cómo el cambio o la reforma al precedente obligatorio puede abonar en el cambio de la cultura del precedente, o cómo podríamos también trabajar en esa materia? Muchas gracias, Roberto. Esta pregunta me parece muy pertinente en el caso de la reforma, ¿no? Porque en conexión con lo que ya dijeron Rodrigo y Fabiana, creo que una parte bien importante es que se busca redimensionar el volumen de trabajo de la Corte y disminuir los casos que resuelven, ¿no? Una especie de certiorari que además ha generado muchas preocupaciones, me parece, y que, bueno, desde mi perspectiva,
pues no tendría por qué generar este tipo de preocupaciones. Además de lo que ya comentaron, creo que el hecho de que la reforma dé más discrecionalidad a la Corte, por ejemplo, para conocer del recurso de revisión amparo directo, para desahogar, pero sobre todo para desahogar asuntos, pero sobre todo la facultad de atracción o el fortalecimiento de la facultad de atracción, porque ahora la Corte con la reforma puede atraer todos los tipos de recursos que se deriven de la ley de amparo y con esto establecer una verdadera política judicial como lo hacen pues los tribunales constitucionales de todo el mundo, ¿no? Y esto quiero enfatizarlo porque esta preocupación parece como si va a dotar a la Corte de mucho poder o de discrecionalidad y este tipo de reformas no solo se han hecho aquí. En los últimos años, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español hizo una reforma en el mismo sentido para desahogar el conocimiento de asuntos, ¿no? El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los últimos años incluso hizo una reestructura interna para poder conocer de menos asuntos. Ya lo mencionaba Rodrigo, la Corte conoce alrededor de 8,000 asuntos al año y para ponernos en contexto, pues la Corte en Estados Unidos, la Corte Suprema resuelve alrededor de 70 casos, ¿no? Entonces, y muchos de estos casos además que llegan a la Corte terminan en desechamientos o no se pronuncian sobre el fondo. Entonces creo que esto se tiene que tomar en cuenta o que la Corte en este nuevo papel debe asumirse como una Corte de precedentes y no solamente como una Corte que cumple la función homofiláctica de controlar la legalidad de las decisiones, sino y de dotar de uniformidad evidentemente a la jurisprudencia, sino de establecer modelos de decisión para casos futuros que puedan ser aplicados por los tribunales que están vinculados por estos criterios, ¿no? Debe establecer pautas. La principal misión de una corte no puede ser resolver casos concretos de una corte constitucional, de un tribunal constitucional, sino sentar precedentes para la uniforme y adecuada interpretación del derecho. Michele Tarufo siempre decía que cuando se manejan decenas o centenares de sentencias en un tribunal, pues está fuera de la lógica del precedente, ¿no? Entonces, con la reforma, lo que se va a provocar es que los recursos de la Corte, tanto humanos como materiales, pues se enfoquen en esta tarea de sentar precedentes, que se puedan elegir los casos más adecuados para sentar estos criterios, que mejore incluso la calidad de la argumentación, y debo decir que esto es muy importante, ¿no? Porque van a tener más tiempo para reflexionar, para mejorar la calidad de la argumentación, sobre todo en tribunales constitucionales que, bueno, que tienen este déficit de legitimación, como Roberto ha estudiado, pues la fuerza de sus precedentes no solamente está dada por la autoridad, sino por esta calidad argumental que tengan en sus decisiones. Se va a permitir además que tengan menos asuntos, van a poder realizar más deliberación como órgano colegiado, llegar a consensos, y además, debo decir, esto necesariamente tiene que redundar en que sus decisiones revistan de más coherencia, que puedan ser conocidas por los titulares de los derechos y por los órganos vinculados por estos precedentes. Y para cerrar este comentario, nada más me gustaría decir que esta facultad no tiene por qué ser arbitraria, y de hecho me parece que ya la Corte en sus propios ha establecido criterios, por ejemplo, de relevancia, de qué casos son importantes para la interpretación constitucional o para el desarrollo de los derechos humanos. Si estas pautas están claras en los propios criterios de la Corte o en acuerdos generales, y además están formalizadas, son claras y tienen consistencia, no tienen por qué ser arbitrarias. Entonces, y a mí me parece que en realidad es así como está funcionando, ¿no? Y esto necesariamente pues va a mejorar la práctica interna. Sí, sin duda nos plantea retos por venir. Como expertas y expertos en el precedente, pues también aprenderemos mucho de lo que escriban, de lo que nos sigan diciendo en participaciones como esta. Es momento de hacer ya la última ronda. Les pido en un minutito su última intervención de conclusión o reflexión final. Empezamos contigo, Rodrigo, y seguimos el orden que traíamos. Muchas gracias, Roberto. Bueno, para ser breve y terminar, yo
La urgencia por la que creo que nos debemos colaborar es el énfasis que tienen que tener las sentencias en el contexto en que ocurren. En el contexto micro, los hechos del caso, las peculiaridades de las personas, los sujetos de derecho que fueron afectados en un caso concreto, dónde viven, qué les pasó, cuál es su estatus socioeconómico, cómo los afectó una situación en particular, para de ahí generar precedentes que tomen en cuenta eso. Y el nivel macro, hacer derecho constitucional en México, generar precedentes en México, de impunidad, de desigualdad, de estratificación. Y el derecho constitucional, si queremos que se transforme la sociedad, tiene que tomar en cuenta eso. No estamos en otro contexto, sino en un contexto desigual, y eso se tiene que ver manifiesto en las sentencias para generar precedentes situados en la realidad mexicana. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Fabiana, adelante. Pues sin duda este inicio de la 11ª época supone retos enormes, retos grandes para la Suprema Corte en la redacción de sus sentencias. Tendrá que tener conciencia de la manera en que estas sentencias van a permear a la totalidad del ordenamiento y en cómo van a tener que ser leídas e interpretadas por el resto de los operadores. Para los jueces, tanto del Poder Judicial como para todos los jueces del país, el reto pues es aprender precisamente a manejar estas sentencias como precedentes, alejarnos de las tesis y entender los hechos, las consideraciones, lo que es ratio decidendi, lo que es obiter dicta, que como ya veíamos, no necesariamente esto va a ser apreciable de inmediato, entonces van a tener que los jueces adquirir habilidades y competencias relacionadas con el manejo de los precedentes, que es algo novedoso y en lo que tendremos que poner mucho énfasis, pero tengo la certeza y la convicción de que es un paso de la mayor relevancia, un paso que va a ser útil y que va a generar pues mayor igualdad en el disfrute de los derechos para todas las personas. Gracias, Fabiana. Alejandra, finalmente. Muchas gracias. Bueno, yo coincido con Fabiana, ¿no? Que es el momento del protagonismo de los tribunales federales. No, la Corte no va a tener la última palabra en la mayoría de los asuntos, sino solo en algunos. Y esto en realidad creo que es adecuado, ¿no? Para el funcionamiento correcto de la jurisdicción constitucional, ¿no? Son los tribunales los que tienen más contacto directo con los casos, entonces deben reforzar sus competencias para que se protejan de manera más adecuada los derechos humanos, ¿no? De nada sirve que los tribunales constitucionales sean ejemplares y el resto de los tribunales pues no cumple con este papel de protección de los derechos humanos, ¿no? Y me parece, como Fabiana, que esto tiene que pasar por capacitación, que creo que además la reforma marca pautas muy importantes, como el hecho de que empecemos a trabajar con razones, la propia redacción de las tesis en clave de reglas y no solamente como extractos independientes, ¿no? Con los hechos relevantes del caso, entre otras cuestiones. También deben conocer los precedentes, no solamente, debo decir, los de la Suprema Corte, sino también los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son obligatorios. Y me parece que una parte muy importante es modificar el estilo de las sentencias, ¿no? Que sean breves, que sean claras, que se minimicen las dificultades para determinar la regla que resuelve el caso y los hechos relevantes, entre otras cuestiones. Bueno, pues muchas gracias. Sin duda, la reforma plantea nuevos retos para los operadores y operadoras jurídicas en México, pero creo que es un avance importante en, ya decíamos, la protección de los derechos humanos. Y como se ha mencionado en distintas intervenciones por el ministro presidente, pues será, esperemos, la época de la eficacia viva de los derechos. Les recordamos que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 y a #JusticiaTV, y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.